Buenos días, mi nombre es Silvia Coral y en este video estaré mostrando cada uno de los pasos a seguir para la solución del ejercicio a continuación sobre bioelectromagnetismo. Para la solución analítica, primero se realiza una ilustración del ejercicio donde se tienen dos cilindros con una carga uniforme repartida en su sección recta de densidad J sub 0, ambas de igual magnitud pero sentido contrario, y cada uno de ellos de radio 4A y 2A. Se ha colocado el eje central del cilindro de radio de 4A alineado con el eje Z como se muestra, a 5A de distancia del eje central del segundo cilindro. Para este ejercicio se han tomado las siguientes consideraciones. Se utilizan coordenadas cilíndricas debido a la geometría del sistema. La región de interés es todo el espacio, que abarca para z desde menos infinito a infinito, para phi de 0 a 2pi y para r de menos infinito a infinito. Se tiene un sistema estacionario, lo que significa que todas las derivadas respecto al tiempo serán cero. No hay variaciones en la geometría a lo largo del eje z y por lo tanto las derivadas con respecto a z serán cero. Se tienen materiales lineales, homogéneos e isotrópicos, por lo tanto el campo magnético equivale a la permeabilidad magnética del material por el flujo del campo. Con ayuda de las ecuaciones de Maxwell se realiza el análisis para un cilindro genérico. Para un radio menor al radio del cilindro se tiene que el campo es equivalente a la densidad de corriente por ese radio entre 2. En dirección phi. Para un radio mayor al radio del cilindro se tiene que el campo es equivalente a la densidad de corriente por el radio del cilindro al cuadrado sobre 2 veces ese radio mayor, en dirección phi. Para el análisis tomaremos R1 para el cilindro de radio igual a 4A y R2 para el cilindro de radio igual a 2A. Aquí tenemos una vista superior de los cilindros. Los puntos en este cilindro indican el vector densidad de corriente saliendo de la pantalla, lo que significa que ese vector está en la dirección positiva de Z. En cambio, para el cilindro de radio de 2A, se tiene que el vector entra a la pantalla, es decir, en dirección opuesta a la anterior. El análisis se realiza para 4 zonas. La primera es dentro del cilindro pequeño, la segunda en la intersección entre el cilindro grande y el cilindro pequeño, la tercera es dentro del cilindro grande y la cuarta es fuera de los dos cilindros. Los resultados obtenidos para cada una de las regiones se muestran en el documento. Finalmente, se realizó un cambio de coordenadas a cartesianas en la dirección phi, con el objetivo de realizar la implementación en MATLAB. La simulación en COMSOL se realiza en 2 dimensiones. Se implementa una geometría tal como se mostró anteriormente, de la vista superior de los cilindros, cada uno de ellos con un radio de 4A y 2A. En este caso, A es igual a 3/5 y la densidad de corriente es igual a 3/2. En los parámetros se han colocado cada uno de los valores con sus respectivas unidades. Para los materiales, se tiene que todas las piezas están hechas de aire, o lo que es lo mismo en este software, que se encuentran en el vacío. El estudio a realizar es sobre campos magnéticos, donde se han colocado las densidades de corriente tanto para el cilindro 1 como para el cilindro 2. En el primer cilindro, la densidad de corriente está en la dirección positiva de Z, es decir, saliendo de la pantalla. Mientras que para el segundo cilindro, la densidad de corriente está en la dirección negativa de Z, es decir, entrando a la pantalla. Se realiza una malla extra fina con el fin de observar
con mejor calidad la distribución de campo en la geometría. Si observamos la figura, podemos ver que el campo magnético es más fuerte cerca de la intersección de los dos cilindros y también en el borde del cilindro más grande. También la barra en la parte derecha nos indica el color donde es mayor el campo y donde es menor, igualmente en la figura. Si además de esto observamos una superficie de flechas para la densidad del flujo, podremos ver que en el cilindro grande las flechas del campo van en dirección antihoraria, lo que significa que la densidad de corriente está saliendo de la pantalla. Como vemos, para el cilindro más pequeño, las flechas giran en sentido horario, lo que significa que la densidad de corriente está entrando a la pantalla. Si observamos la curva de nivel para el flujo magnético, podremos ver en primera instancia que en la intersección de los dos cilindros hay una cancelación del campo magnético debido a que ambos poseen la misma magnitud, pero sentido contrario. También vemos que los colores representan dónde es más fuerte esa densidad de flujo y también la separación entre estas curvas nos mostrarán dónde es más fuerte el campo magnético. Las siguientes imágenes nos mostrarán los resultados respectivos a la simulación en MATLAB. En este caso, podemos ver la distribución del potencial eléctrico para el cilindro de radio 4A, donde podemos ver que es más intenso alrededor de este. Para el cilindro de radio 2A, observamos que sucede lo mismo. En el caso para ambos cilindros, podemos ver que el campo se concentra alrededor del cilindro más grande y también en la intersección de los dos cilindros, como vimos en la simulación de COMSOL. Ahora, para la distribución de líneas equipotenciales para el cilindro de radio 4A, podemos ver igualmente que en COMSOL que las líneas equipotenciales van en sentido antihorario, y esto se debe a que la densidad de corriente está en el eje positivo de Z. De igual manera, en el siguiente cilindro se puede ver que las líneas van en sentido horario, lo que indica que la corriente entra en dirección de menos Z. Si observamos la gráfica del potencial eléctrico para el primer cilindro, podemos ver que a medida que se aleja de este, crece. En este caso se observa algo similar para el segundo cilindro, que cuando se aleja de este, el potencial aumenta, quizá de manera exponencial. Finalmente, para el potencial para ambos cilindros se puede ver que a medida de que se aleja, realmente el potencial eléctrico permanece constante. No presenta mayor cambio como se vio anteriormente.